Llegué a casa hace un año, pero Alex no lo hizo. Él era mi mejor amigo, el único con quien podía compartir todo. Ahora no tengo a nadie más que a ustedes, extraños de internet que me están escuchando. A veces parece que yo tampoco volví de ese lugar, al menos no como lo era. Una parte de mí, tal vez, mi deseo de vivir se quedó atrás. Supongo que se podría decir que estoy un poco deprimido. No es hasta ahora que me siento preparado para contarle a alguien lo que nos pasó. Pasamos por algo tan insondable que es difícil para mí explicarlo con palabras, pero haré lo mejor que pueda, así que escucha con atención. Cuando sucedió hace casi 2 años, mi mejor amigo y yo estábamos estudiando antropología en Francia y ambos éramos ávidos exploradores de cuevas. Durante las vacaciones de verano exploramos los sistemas de cuevas más famosos de Francia. Además, estudiamos todas las pinturas rupestres y restos conocidos de la era neolítica. Ambos vivíamos para esto, por lo que era obvio para ambos pasar nuestras vacaciones de verano haciendo el mismo tipo de cosas que hacíamos en la universidad. Habíamos seguido las pautas establecidas, pero la última semana antes de regresar a nuestra ciudad universitaria decidimos explorar Le Regordu en busca de cuevas que aún no habían sido descubiertas. Esto fue un poco irresponsable, ya que ninguno de nosotros tenía la experiencia suficiente para tal cosa, pero ambos éramos buscadores de emociones, y aunque no creíamos que encontraríamos algo, la búsqueda en sí fue lo suficientemente emocionante como para seguir adelante. Sin embargo, encontramos algo sumamente extraño. Fue Alex quien lo vio primero. Me gritó desde donde estaba explorando: «Oye, Lester, ven a ver esto». «¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te vea orinar o algo así?». Me reí al pensar en ello. «No, hombre, creo que encontré algo interesante», dijo. Me levanté de la roca en la que estaba sentado y me acerqué a él. «Muy bien, dime, ¿qué encontraste?». Mira muy bien esa roca al lado del acantilado. ¿La puedes observar?». Yo la vi. Detrás de ella había una pequeña entrada. «Oh, no, de ninguna manera», dije, pero luego me recuperé para no emocionarme demasiado. «¿Crees que eso sea posible? Quiero decir, ¿crees que podría conducir a una cueva mucho más grande?». No lo sé. Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no es verdad?», dijo Alex. Sí, supongo», dije sintiendo que mi ritmo cardíaco aumentaba. Podría ser nada. Me resulta difícil creer que nadie hubiera descubierto un sistema de cuevas en esta área. No estamos tan lejos de la carretera principal, dije. «Es tan pequeño», dijo Alex. «Es fácil imaginar que se podría haber pasado por alto. De cualquier manera, cállate y ayúdame a mover esta roca». Tuvimos que usar toda nuestra fuerza y parte de nuestro equipo para apartarlo. Nos agachamos y miramos adentro de la entrada. Esperaba que no fuera más que un pequeño hueco, pero era profundo. «¿Hola?», Alex gritó en el agujero del acantilado y el eco se desvaneció lentamente en algún lugar muy adentro del lecho rocoso. Debatimos qué hacer a continuación, pero la emoción en nuestras voces dejó en claro que ya lo habíamos decidido. Lo más responsable habría sido informar nuestros hallazgos y dejar que los profesionales trazaran un mapa de la cueva. Pero de ninguna manera nosotros íbamos a entregar un hallazgo como este a otra persona. En su lugar nos pusimos nuestro equipo y nos pusimos manos a la obra. Nos arrastramos hasta el interior de la cueva. Si hubiéramos sido un poco más grandes, nunca hubiéramos cabido. Así de pequeña era la abertura. ¿Se lo pueden imaginar? No sufría de claustrofobia. Si lo sufriera, no habría sido un explorador de cuevas. Pero de ninguna manera disfrutaba de pequeños pasajes como este. La idea de quedarme atascado todavía me hace temblar. Yo había leído suficientes historias de horror sobre exploradores de cuevas asesinados de esa manera, así que hice todo lo posible para evitar los espacios de acceso encerrados. Pero en este caso hice una excepción. Alex entró y yo lo seguí de cerca. A los pocos metros nos alcanzó un viento frío. «Oye, ¿estás sintiendo esto?», Alex dijo mientras empujaba su cuerpo a través de la pequeña cueva. «Eso es una brisa cruzada.
Ah, muy bien, eso significa que hay una abertura en algún lugar más adelante, dije con algo de alivio en mi voz. El aire frío que venía del interior de la cueva olía a fresco. Era exactamente lo que necesitábamos después de haber pasado todo el día bajo el calor abrasador del exterior. Poco tiempo después, sin embargo, comenzamos a congelarnos. Le pregunté a Alex si sabía cómo podía estar tan frío. Parecía demasiado frío para explicarlo por el flujo de aire, pero no tenía ni idea. Oye, se está poniendo un poco más estrecho, ¿no? Yo pregunté. El lugar se siente bastante frío. No puedo decirlo con certeza, pero algo muy grande está del otro lado, dije. Sí, yo tampoco estoy muy seguro, me contestó mi amigo. Seguimos adelante y ya me dolía el cuerpo. En algunos lugares era tan estrecho que pensé que tendría que romperme las costillas para pasar. La cueva ascendía obligándonos a subir, luego descendía hasta dar un giro brusco y continuar hacia el sur. Había una ausencia total de luz a excepción de nuestros faros y eso se sentía sofocante. Nos encontramos con un largo tramo empinado que tuvimos que usar nuestras cuerdas para bajar. Nunca antes había probado el buceo en cuevas y ahora me sentía realmente tonto haciéndolo dado lo arriesgado que era. Siguieron algunos apretones más peligrosos. El polvo del suelo se metía en la boca. Por ahora estaba exhausto. Oye, creo que deberíamos regresar. Me estoy cansando demasiado y francamente estoy empezando a preocuparme un poco. Llevamos aquí más de una hora. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo mañana, dije. No te rindas, Lester, dijo Alex. Será extremadamente difícil volver por donde venimos. No hay dónde dar la vuelta. Nuestra mejor oportunidad es seguir adelante y tratar de encontrar la otra apertura. Podía escuchar el miedo en su voz confiada, algo que me asustó tanto como nuestra situación. Momentos después, Alex volvió a hablar. Hay una apertura más adelante que conduce a una cosa más grande. Solo está a unos pocos metros más. Hay que continuar. Traté de empujar a Alex para empujarlo a través de la abertura y tan pronto como salió, me sacó. La habitación era lo suficientemente grande para que pudiéramos estar de pie. Solo estaba iluminada por nuestras linternas y faros. Mirando hacia atrás al agujero del que acabábamos de salir, estaba claro que era demasiado pequeño como para que pudiéramos entrar. Salir de un pequeño agujero es una cosa, pero arrastrarse dentro de él hasta salir es otra. Al darme cuenta de esto, mi corazón se detuvo. El agujero que dejaba entrar el aire frío también era demasiado pequeño. Si había tal agujero, moriríamos aquí. Apunté mi linterna a la cara de mi amigo. Su aliento helado y agitado me dijo que estaba tan aterrorizado como yo. Lentamente rastreamos las paredes con nuestras linternas. Para nuestro alivio había una segunda abertura lo suficientemente grande para que pudiéramos entrar. Antes de que tuviera tiempo de refrescarme, algo dentro de la abertura me llamó la atención. Era un esqueleto cubierto con ropa oscura. La parte inferior de su cuerpo todavía estaba dentro del agujero, lo que significaba que él o ella debió haber muerto tratando de salir y quedarse atascado. ¡Carajo, Lester!, dijo Alex. ¡Maldición!, dije con una voz temblorosa. ¿Eso significa que nosotros no vamos a salir? Nos sentamos junto a los restos, primero para examinarlos y luego para moverlos para poder entrar por la pequeña abertura. El cráneo estaba boca abajo, pero basándonos en el color de los huesos, vimos que de inmediato supimos que este esqueleto no era tan viejo. No quedaba tejido blando, pero en lo que respecta a los esqueletos parecía bastante fresco. Alex alcanzó el cráneo y con cuidado lo recogió y lo sostuvo frente a nosotros. «Oye, dame un poco de luz», dijo. Dirigí mi linterna al hueso. Casi parecía que nos sonreía. Una gran sonrisa terrible. «Ya, tira esa cosa», le dije. «Espera, ¿puedes verlo?» «Hay algo», dijo Alex. «¿Qué?», pregunté en un susurro. «¿No puedes verlo?», preguntó retóricamente nuevamente. Estaba demasiado estresado para ver algo en particular con él. «Esa cosa es sorprendentemente alargado». Le dio la vuelta al cráneo.
La parte posterior de su cabeza es enorme. Y mira la parte superior, no es muy globular, ¿lo ves? Empecé a ver de lo que estaba hablando, pero mi mente no captó lo que estaba tratando de decirme. Ok, entonces eso significa que... Yo dije, él le dio la vuelta al cráneo para que la cara nos mirara de nuevo. Mira, sus estructuras faciales son muy pronunciadas. ¿Qué estás tratando de decir, Alex? Sus cejas son gruesas. Mira, Lester, sé que esto parecerá una locura, pero creo que estamos ante el cráneo de un neandertal. No, eso es una locura, contesté, aunque podía ver claramente las similitudes de los cráneos que habíamos estado estudiando en clase. Mira la calidad de los huesos, amigo. Debió haber muerto al menos en este siglo, no es tan viejo. Sí, lo sé. Y sin embargo, este es claramente el cráneo de un neandertal. Quiero decir, sé que el ADN de ellos en los humanos puede afectar la forma del cráneo, pero esto es original, dijo Alex. ¿Crees que el ambiente en la cueva podría haber ayudado a preservar los huesos también? Dije. No sé, eso también sería bastante loco, pero no puedo pensar en ninguna explicación en este momento que no sea completamente loca. Con una mezcla de miedo, confusión y emoción decidimos mover con cuidado los restos lejos de la entrada y dejar la cueva para poder informar de nuestros hallazgos a la universidad. Este pasaje era más grande y podíamos atravesarlo con facilidad. La preocupación desapareció de nuestras voces mientras nos arrastrábamos y la emoción por la que habíamos encontrado se hizo cargo. Temíamos lo que diría la facultad sobre nuestra expedición amateur, pero seguramente nuestro descubrimiento compensaría nuestra estupidez hasta cierto punto. Vimos la luz al final de la cueva, pero por extraño que parezca, todavía hacía frío. Mi amigo Alex salió primero. Oye, algo anda mal, dijo mientras salía de la cueva. Yo vi lo que quería decir con esto. Habían parches de nieve en la hierba. Esto era a finales de agosto y había sido uno de los veranos más cálidos en la memoria reciente. No era posible que hubiera nieve en esta época. Atónitos miramos a nuestro alrededor tratando de averiguar qué estaba pasando. Frente a nosotros había un conjunto de grandes rocas que oscurecían la vista. Lentamente pasamos junto a ellos y entramos en el bosque. Parecía mucho más espeso que antes. Miré hacia el sol filtrado detrás de una capa de nubes. Oye, el sol está donde se supone que debe estar, pero sea lo que esté pasando, no puede ser el mismo día con el que entramos. Anteriormente era verano. Aquí es como invierno o algo así. Yo dije. Yo tomé mi teléfono. La hora y la fecha eran las esperadas, pero no había recepción ni conexión a internet. Tratamos de caminar alrededor del acantilado del que habíamos salido en un intento de encontrar nuestro campamento, pero al otro lado no había nada que encontrar. La desorientación que sentí tratando de comprender lo que estaba pasando casi me da un ataque de pánico, pero no había tiempo para entrar en ese estado. Un disparo resonó a través del bosque, lo siguieron dos más. Decidimos caminar hacia los sonidos con la esperanza de encontrar a alguien con quien hablar. Sin embargo, nos movimos lentamente para verlos antes de que nos vieran. Llegamos a una pequeña colina. Sonidos de voces provenían del otro lado, pero no podíamos oír lo que decían. Subimos a la colina, nos acostamos encima y miramos hacia abajo. En el suelo debajo de nosotros había un gran animal muerto cubierto de una gruesa piel. Eso es lo que creo que es, dijo Alex. Sí, me parece que es un mamut. Yo continué. Un grupo de personas con arcos y flechas en la mano se pararon alrededor del animal muerto. 4 de ellos estaban fumando, por lo que pude ver. Estaban cubiertos con telas negras, similares a las que habíamos encontrado en la cueva, y todos tenían capuchas que hacían difícil ver sus rostros. Ellos no hablaban ningún idioma que hubiéramos escuchado antes. Nos recordó a un idioma como el Khoisan, pero en lugar de los sonidos de chasquidos normales para esos idiomas, estos sonaban como golpes que salían del fondo de sus gargantas.
Era como si no pudieran hablar. Tanto Alex como yo teníamos el mismo pensamiento imposible, que ellos pertenecían a la misma especie que el individuo que habíamos encontrado en la cueva. Uno de ellos hizo sonar un silbato. No produjo ningún sonido que pudiéramos distinguir, pero un minuto después, 4 animales grandes salieron del bosque. ¿Qué son esas cosas?, susurré. Eran grandes, como osos pardos, pero tenían caras de lobo. Algunos de ellos empezaron a ladrar. «Oh, yo creo que son perros», dijo Alex. «¿Acaso habías visto perros así antes?», yo contesté. «Obvio, mira a tu alrededor, Lester». Alex hizo una pausa, pensando en la mejor manera de explicárselo a mi mente frenética. «¿No lo entiendes? Sé que es una locura, pero considera a lo que apunta todo esto. Estas personas no son humanos, son civilizaciones antiguas». «¿Qué estás tratando de decir?», dije, tratando de negar su conclusión hasta el amargo final. «¿De verdad estás pensando en eso?». «Sí, debe ser eso. Tienen incluso un idioma, ¿no lo ves? Y por la forma en que mueven las manos, algunas partes son lenguaje de señas. Ellos no están evolucionados». Alex ya estaba muy por delante de mí. «¿Estás sugiriendo que hemos viajado de regreso a la era neolítica?». «No, ellos no tienen tantas armas. Como dijiste, este es el mismo día. Es solo simplemente que no es la Tierra, no la misma de la que venimos. Creo que en donde estamos, no creo que el Homo sapiens los haya llevado a la extinción aquí, no en este lugar. Esto es increíblemente fascinante, Lester. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Se siente como si estuviera soñando, pero tú estás viendo lo mismo, ¿cierto? Quiero decir, no estoy tirado en esa cueva muriendo lentamente por envenenamiento por monóxido de carbono, ¿verdad? Por favor, pellízcame». «No, yo también lo estoy viendo», dije. «Bueno, mira a los desgraciados. Domesticaron a los lobos o perros, pero los criaron en algo diferente a lo que hicimos nosotros. Y mira, no exterminaron a la megafauna de antes. Eso apunta a una población más pequeña como siempre sospechábamos». Todavía no sabía qué pensar, pero comencé a considerar la idea. «También podría explicar el clima», dije mientras observaba cómo uno de los presuntos neandertales acariciaba a uno de los enormes perros. Una población más pequeña de homínidos durante 40.000 años habría significado una cantidad mucho menor de dióxido de carbono en la atmósfera y... Pero antes de poder terminar la oración, algo gruñó detrás de nosotros y luego ladró. Nuestra sangre se heló. Miré hacia detrás de nosotros. Uno de los perros salvajes grandes nos había encontrado. «Lester», Alex susurró cuando nuestros ojos se encontraron. La bestia cargó contra nosotros. No tuvimos más remedio que bajar corriendo de la colina directo a los brazos de los hombres encapuchados. Ellos se reunieron a nuestro alrededor apuntándonos con sus arcos. Eran enormes, mucho más grandes que un hombre típico, o mejor dicho, que un humano promedio. Sus sonidos de golpes provenientes de lo más profundo de sus gargantas se mezclaron con sonidos profundos que no se parecían a ningún idioma que se hubiera escuchado antes. Por lo que pude ver por los movimientos de sus manos y la agitación en sus voces, parecían tan angustiados como Alex y yo. Sus rostros estaban ensombrecidos por sus capuchas, pero aún podía ver que tenían las estructuras faciales típicas de los neandertales. Mis pensamientos aún tenían problemas para aceptar lo que estaba sucediendo. Todo era muy confuso. «Alex, ¿qué harán ellos con nosotros?», pregunté. Tan pronto como abrí la boca, uno de ellos nos gritó algo. «¡Alufska!». Ambos lo interpretamos como algo parecido a manos arriba y caímos de rodillas y levantamos las manos. «Todo depende, amigo, de lo que le haya pasado al Homo sapiens en este mundo», susurró Alex. «Si ven a nuestra especie como enemigos mortales, podríamos ser condenados. Pero si nos extinguimos hace miles de años, probablemente querrán mantenernos con vida.
El hombre que había gritado encendió lo que parecía una mezcla entre un cigarrillo y un puro con gran cerilla. Traté de evaluar su nivel de tecnología. Aparte de los arcos y flechas, también me di cuenta de que tenían rifles. Claramente estaban hechos para la caza. No tenían visores, solo tenían miras de hierro. Lo primero que pensé fue que esto indicaba un nivel tecnológico más bajo que el que teníamos en casa. Pero luego me di cuenta de que podría ser más bien el resultado de sus ojos más grandes y áreas del cerebro dedicadas a la visión. Tal vez simplemente no necesitaban visores debido a su vista superior. Hablaron un rato y luego uno de ellos se fue. Más tarde regresó con cuerdas que usaron para atarnos las manos a las espaldas. No tenían la intención de matarnos, al menos no de inmediato. Sin embargo, si esto decía algo sobre el destino del Homo sapiens en este mundo, no estaba claro. Nos llevaron lejos, aparentemente abandonando el animal que acababan de matar. Quizás encontrarnos fue un regalo más valioso. «Oye, ya han inventado el motor de combustión», exclamó Alex. Y sí, él estaba en lo correcto. Un vehículo se paró en un camino de tierra frente a nosotros. Tenía 8 ruedas, 6 en la parte trasera y 2 en la parte delantera, y se parecía más a una locomotora diésel que a un camión. Era completamente negro, al igual que su ropa. Abrieron las puertas traseras y nos empujaron dentro del espacio de almacenamiento. Aquí adentro olía a animales muertos y a gasolina. Nos colocaron uno al lado del otro en un banco pegado a la pared y 2 de ellos se sentaron frente a nosotros. Nos estaban mirando constantemente. La única luz provenía de 2 pequeñas ventanas en la parte trasera. El vehículo comenzó a moverse. «Oye, me pregunto qué pensarán ellos acerca de nuestros teléfonos celulares», dijo Alex. Cada uno de los neandertales encendió uno de esos grandes cigarrillos y el resplandor de ellos iluminó sus rostros fuertes. Me percaté que uno tenía los ojos verdes. «Parece que fuman demasiado», susurró Alex. La investigación muestra que el ADN neandertal puede explicar la adicción a la nicotina. Sí, ya había escuchado algo hablar de eso. ¿Tú crees que también estén deprimidos?, dije. Alex sonrió, pero el miedo en sus ojos no desapareció. No podíamos ver nada afuera, excepto que el sol se estaba ocultando, pero sentimos los baches en el camino mientras el camión avanzaba a una velocidad bastante alta. Después de un tiempo, el camino se volvió suave. ¿Acaso habíamos llegado a una carretera? Fue difícil decirlo. No habíamos escuchado ningún otro vehículo afuera. Donde quiera que íbamos estaba muy pero muy lejos. No paramos hasta 3 o 4 horas después. Debe haber sido en medio de la noche, pero no llegamos a ver el cielo nocturno. Cuando se abrieron las puertas traseras, salimos a un gran garage. Habían muchos vehículos negros estacionados bajo los techos altos, pero ninguno de ellos se parecía del que habíamos venido. Estos vehículos eran más pequeños como los automóviles. Eran todos de color negro. Supuse que este lugar no era el lugar al que solían ir. La arquitectura era similar al brutalismo de la era soviética y carecía de colores como todo lo demás en este lugar. Después de lo que habíamos visto, no me sorprendió descubrir que ya dominaban la electricidad. Sin embargo, no usaron luces fluorescentes como en un garage moderno. Oh, no, sino que fueron lámparas bastante tenues, pero aún grandes, que colgaban del techo. Una vez más llegué a pensar en su mejor visión. Uno de los cazadores usó una radio conectada al tablero de su carro. Después de media hora más o menos, abrió una pequeña puerta y su sonido resonó en el garage. 3 personas, un poco más pequeñas, salieron de él. El grupo que nos había capturado nos empujó por la espalda para que nos enderezáramos. Esto parecía ser importante para ellos, ya que ellos también lo hacían. Esa gente no vestía la misma ropa que nuestros captores. Sí, todavía cubrían sus rostros, pero no con capuchas, sino con finos velos negros. A medida que se acercaban a nosotros, me di cuenta de que eran mujeres. Ellas nos vieron obviamente fascinadas.
Una de ellas tomó lo que parecía un walkie-talkie y le dijo algo sin quitarnos los ojos de encima. Con cuidado, su colega extendió la mano y golpeó mi casco que aún llevaba puesto. Debimos haberles parecido completamente extraños con todo nuestro colorido equipo que llevábamos. Aunque las mujeres eran más pequeñas que los hombres, todavía eran mucho más fuertes que nosotros. Una de ellas condujo a los hombres a otra puerta, tal vez para interrogarlos. Las otras sostuvieron lo que parecían ser bastones eléctricos. Nos llevaron a mí y a Alexander de regreso a la puerta por la que habían salido. Fue entonces que entramos en un ascensor. A diferencia de los ascensores a los que estamos acostumbrados, este era simplemente una plataforma. Mi ropa se raspó contra las paredes grises de hormigón del hueco mientras subíamos. Mirando hacia arriba me di cuenta de que el edificio era alto. Una de las mujeres controlaba el ascensor con una palanca en lugar de simplemente presionar un botón. Todo era torpe y engorroso, pero notablemente efectivo. Nos llevaron a una habitación pequeña, parecida a una sala de interrogatorios, y nos hicieron sentar en 2 sillas grandes. Una conmoción se produjo fuera de la habitación. La gente corría de un lado a otro hablando entre sí y en sus radios. Este escenario no era nada que hubieran planeado. Diferentes mujeres entraban en la habitación de vez en cuando. Algunas de ellas trataron de hablar con nosotros, otras solo querían echarnos un vistazo. Nos sentamos en esa habitación durante horas. Después de eso, 2 guardias masculinos nos llevaron a otra habitación más. Parecía una habitación que habían vaciado por nuestro bien. Además, se apoderaron de nuestras pertenencias. Alex se quitó el casco y se lo dio a la mujer que lo había golpeado y luego con cuidado encendió el faro para mostrarle cómo funcionaba. No parecían demasiado sorprendidos por ello. Lo más probable es que tuvieran dispositivos similares. El plástico colorido, sin embargo, les interesó mucho más. «Es plástico», dijo Alex sin ser entendido. Nos quitaron la ropa y señalaron un par de duchas en el medio de la habitación. Nos colocamos ahí y uno de los guardias abrió el agua. Hacía demasiado frío, pero en general no parecían causarnos ningún dolor. Después de la ducha, nos dieron un par de overoles amarillentos para que nos los pusiéramos. En la habitación contigua, que parecía un salón de clases, nos llevaron al escritorio de enfrente. Un grupo de mujeres con máscaras protectoras habían puesto nuestros teléfonos inteligentes sobre el escritorio. Alex tomó su teléfono y lo desbloqueó. Esta fue la primera vez que estas personas verían nuestro nivel de tecnología. «Ok», me dijo. «Creo que si ven los avanzados que estamos en comparación con ellos, nos dejarán vivir». Él trató de ser lo más optimista que pudo, mostrándoles la pantalla mientras presionaba las diferentes aplicaciones. Por supuesto, no había ninguna conexión a internet, por lo que no podía mostrarles nada en línea. Mientras tanto, sus ojos estaban paralizados en la colorida exhibición. Los machos, a quienes no parecía que se les permitiera hacer nada más que hacer guardia, miraron la exhibición con asombro. Alex sonrió ante la atención, casi como si estuviera orgulloso, pero yo me sentí muy incómodo. Él abrió su galería y les mostró un video que había tomado en una gran protesta por el cambio climático a la que asistió en Nueva York. Pero la fascinación se transformó en preocupación al ver los rascacielos y los cientos de miles de personas marchando por las calles. Después de esto, una de las mujeres nos miró con desconfianza mientras tomaba un teléfono en la pared y llamaba a alguien. Después de alguna charla, 2 mujeres con bastones nos condujeron de nuevo al ascensor. Esta vez nos detuvimos en el último piso. Quizás estábamos a 200 metros sobre la superficie. Nos llevaron a través de un pasillo con lo que parecían puertas de una oficina a un lado. Para mi decepción no habían ventanas. Algunas otras mujeres salieron de sus oficinas y nos miraron cuando pasamos, igualmente hipnotizadas como asustadas. Al final del pasillo había una puerta que conducía a una habitación de mayor importancia que las otras habitaciones. Había un texto escrito ahí. No sabría decir si los caracteres eran fonéticos o logográficos, pero al menos no parecían jeroglíficos. Una de las mujeres presionó un botón en el medio de la puerta. No causó ningún sonido, pero probablemente era una especie de timbre.
Mientras esperábamos a que se abriera la puerta, se escuchó una débil alarma en algún lugar cercano, probablemente afuera, y un minuto después el edificio comenzó a temblar un poco. Yo miré a Alex, quien me devolvió la mirada, pero no pareció desconcertar a los neandertales. La puerta se abrió automáticamente. Nos empujaron dentro de la habitación. Era grande como todo lo demás. Una alfombra negra, la piel de algún animal cubría el piso y un escritorio pesado estaba frente a nosotros. Detrás, otra mujer estaba sentada, pero esta, a diferencia de las demás, ella no se cubrió la cara. Su cabello era rojo y sus ojos eran azules. Ella llevaba algo parecido a una pashmina, no negra sino gris claro. Ella inhaló el humo de una pipa de madera en lugar de uno de esos cigarrillos, y al exhalar pude oler que estaba fumando una mezcla de tabaco y hierba. Detrás de ella había una gran ventana, pero afuera no se podía ver nada más que oscuridad. No había luz eléctrica, lo que significaba que no estábamos en una ciudad. Pensé que ni siquiera tenían ciudades. Las mujeres que nos trajeron aquí colocaron sus bastones en el pliegue de nuestras rodillas, dándonos una fuerte descarga eléctrica para que cayéramos frente al enorme escritorio. Alex gritó de dolor, pero no parecía tan asustado como yo. Mi cuerpo temblaba de miedo. La mujer sentada detrás del escritorio se levantó de su silla y caminó hacia nosotros. Hablaron por encima de nuestras cabezas mientras nosotros permanecíamos en silencio en el suelo. Ellos no nos entenderían de cualquier manera. Tranquilo, no nos harán daño. Somos demasiado valiosos para ellas, dijo Alex. No, yo no quiero que me encierren en un laboratorio, yo dije. Encontraremos una manera, siempre lo hacemos, comenzó Alex, pero fue interrumpido por la mujer que parecía estar a cargo. Hubo un gesto hacia nosotros, de una manera que dejó claro que quería que nos pusiéramos de pie. Alex se levantó, pero por alguna razón no podía moverme. Una de las mujeres me agarró del brazo y más o menos me puso de pie en un momento rápido. Su comandante, su jefa o lo que sea que fuera para ellos, dijo algo. El contexto no nos permitió averiguar qué era, aparte de que tal vez nos estaba haciendo preguntas. Ella nos llevó a una de las paredes, entre dos estanterías llenas de lo que parecían libros encuadernados con tornillos. Ahí había un mapa del mundo. A primera vista no parecía ser la Tierra. Alex dio un paso vacilante hacia adelante y cuando la mujer no pareció importarle, yo también lo hice. No lo entiendo, dije, demasiado estresado para pensar con claridad. La mujer volvió a decirnos algo, pero esta vez sonó como una orden. Probablemente quería saber de dónde veníamos. Alex puso su dedo en el mapa. Esto es África, dijo. No fue hasta que dijo eso que lo vi. El mapa tenía una orientación completamente diferente. En primer lugar era un mapa del sur hacia arriba, es decir, al revés desde nuestra perspectiva. En segundo lugar estaba un poco desconcentrado, lo que ponía a Europa Central justo en el medio, y en tercer lugar los tamaños de las masas terrestres se mostraban un poco diferente. Como no podíamos explicar de dónde veníamos, Alex trató de darle a la mujer la ubicación de origen de nuestra especie. Por el aspecto de su rostro no parecía creernos. Aún así nos dejó estudiar el mapa mientras nos estudiaba a nosotros. Mira, no hay fronteras, dijo Alex. ¿Ah? Entonces, ¿no tienen países? Pero, ¿qué pasa con estos pictogramas? Dije. Habían pequeñas calaveras negras mostrando desde un lado. Estaban esparcidas por todo el mapa. Lo rodeaban círculos punteados de diferentes tamaños. ¿Acaso eran algún tipo de zonas muertas? No, cállate, ya estás antropomorfizando. No creo que aquí simbolicen la muerte, sino ellos mismos. Tal vez sean ciudades o algún tipo de ciudad-estado. Oh, y mira por ahí. Señaló lo que habría sido Rusia en nuestro mundo. Por otro lado, esas calaveras son rojas. Y ¡guau! Son diferentes. ¿No lo notas? ¿Eso qué significa? ¿Qué estás sugiriendo? Pregunté. Son denisóvanos. Tiene sentido si lo piensas. Con una población más pequeña, los neandertales nunca llevaron a la extinción a las otras especies de homínidos. Esto es real.
La fascinación de Alex eclipsó todo su miedo. ¡Y mira! Hay una línea roja que va a lo largo de los montes Urales y detrás de ella viven los denisóvanos. Sí, todo el camino a Australia, contesté. Pero mira aquí, puso su dedo en Indonesia. Esta región azul, los cráneos ahí también son diferentes. ¿Puedes verlo? Sí, creo que podrían ser Homo floresiensis, susurré. Sí, puedes apostar a que así es. Por lo que podíamos ver sobre los cráneos negros, los neandertales dominaron Europa, África y la mayor parte del Nuevo Mundo, mientras que los denisóvanos parecían gobernar Asia y algunas partes del lado oeste de América del Sur, junto con la pequeña área dominada por el Homo floresiensis. Los casquetes polares eran como de esperar, eran mucho más grandes que nuestro mundo, pero eso no pareció impedir que ellos vivieran cerca del Polo Norte. Incluso tenían ciudades en Groenlandia, aunque su cantidad total de ciudades era menor que la cantidad en la mayoría de los países de nuestro mundo. La mujer nos observó atentamente mientras inspeccionábamos el mapa. Ella le dio una calada a su pipa y nos echó el humo en la cara. Luego volvió a su escritorio y tomó lo que parecía ser un micrófono e hizo una llamada con el dispositivo que estaba conectado. Ella habló agresivamente a la persona al otro lado de la llamada. La alarma del exterior que habíamos escuchado antes, que sonaba como un cuerno sueco mecánico, volvió de nuevo. Esta vez sonó más fuerte. Probablemente era porque estábamos muy cerca de una ventana. A la mujer no pareció importarle, pero levantó un poco la voz para compensar el ruido. Algunas luces eléctricas se encendieron afuera, pero no revelaron demasiado. Alrededor de 1 minuto o 2 más tarde, enormes llamas estallaron a un par de cientos de metros de distancia, y unos segundos después llegó un estruendo. ¡Un cohete!, exclamó Alex. No podíamos ver el cuerpo en la oscuridad, pero la llama debajo indicaba un lanzamiento. La pregunta aquí es si se dirige al espacio o a los denisóvanos, dije. Después de esta reunión, cuyo propósito no pudimos entender, nos llevaron a un gran sistema de cuevas debajo de la estructura de la torre. Pronto nos dimos cuenta de que se trataba de una mina combinada con un campo de prisioneros subterráneo. Las condiciones eran, por decirlo menos, infernales. Habían cientos de celdas excavadas en el lecho de roca, cubiertas con barrotes de prisión, algunas de ellas ocupadas por 4 o 5 personas. Todos vestían overoles amarillos como nosotros, lo que hizo que mi corazón se hundiera en mi estómago. «Son denisóvanos», susurró Alex. Él estaba en lo correcto. La mayoría de los prisioneros no eran neandertales. Mientras pasábamos por las celdas, nos miraron con lo que parecía confusión en sus ojos. Estaba oscuro, la única luz provenía de pequeñas lámparas que colgaban de cables en el techo y olía a goma quemada, tabaco y excremento. Los prisioneros caminaban en columnas mientras los hombres neandertales encapuchados los azotaban por detrás y les ordenaban que avanzaran. Todos llevaban palas, picos, martillos, cinceles y sartenes. ¿Crees que es aquí donde terminaremos?, dije. Ellos ya han visto la prueba, conocen nuestro mundo o podrían tratar de alcanzarlo ellos mismos y deshacerse de nosotros. Tal vez podrían necesitar que los ayudemos con su misión. No lo sé, Lester. Entonces abrieron una celda que tenía una vista bastante buena de la mina y nos empujaron adentro. Durante la noche lo único que podíamos hacer era escuchar los ecos de los picos, los latigazos y los gritos de los denisóvanos. ¡Ay, pobrecitos!, dije. Estoy seguro de que hay una cueva similar en Asia llena de neandertales, dijo Alex. Hay un cierto equilibrio aquí, ¿sabes? ¿Ah? ¿Qué quieres decir?, yo pregunté. Todo el mundo tiene su rincón. Los animales no se están extinguiendo sistemáticamente y el medio ambiente no se está destruyendo. Bastaron unos pocos Homo sapiens que escaparon de África para arruinarlo todo. Nos extendimos como un reguero de pólvora. Pero en esta dimensión, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿qué le pasó a los de nuestra especie?
Eso no lo sé, Lester. Tal vez nunca evolucionamos, dijo Alex. Hablamos de esto toda la noche hasta que llegó un guardia de la prisión con algo de agua y comida. La comida se parecía a gachas y no tenía carne aparte de unas pocas larvas. Fue completamente repugnante. Vivimos así durante unas 3 semanas sin poder salir de la celda. Teníamos que hacer nuestras necesidades en un balde que se vaciaba una vez a la semana. Era tan humillante como repulsivo. Temía que muriéramos de disentería. Finalmente, una de las mujeres de la torre, acompañada por un grupo de guardias penitenciarios armados, bajó hacia nosotros. Nos miró con consternación en sus ojos, aunque era difícil saber exactamente qué emociones mostraban ellos con esto. Nos llevaron afuera. La luz del día lastimaba nuestros ojos, aunque se filtraba a través de una espesa niebla. Salimos a una gran plaza debajo de la torre. Miré arriba y vi la estructura completamente oscura desaparecer en la niebla de arriba. Un grupo de hombres, tal vez 50, se encontraban en formación en medio de la plaza, mientras una mujer se paraba frente a ellos, hablando y gesticulando. Estos neandertales vestían diferente a los que habíamos visto hasta ahora. Tenían cascos de metal negro y estaban armados con rifles con cañones algo más cortos. Pensé que eran soldados, quizás. ¡Oh, Dios mío!, dijo Alex mientras señalaba el cielo. De la niebla, acompañado por el sonido profundo de una bocina que no sonaba muy lejos de nosotros, descendió una enorme aeronave. Se asemejaba a un zeppelin negro como la brea. Algunos de los soldados se dispersaron y agarraron las cuerdas que fueron arrojadas desde la aeronave y la ayudaron a aterrizar en el medio de la plaza. El resto de los soldados formaron 2 filas junto a la entrada de la nave y su comandante se colocó en medio, lista para recibir a las personas que acababan de llegar. Nos condujeron hacia adelante hasta quedar detrás del comandante. Quedó claro que la nave había llegado gracias a nosotros. Lo más probable es que fuera un grupo de altos mandos que querían investigarnos por sí mismos, algo así como el gobierno actual. Miramos con anticipación cuando las puertas se abrieron. Otro grupo de mujeres salió del barco, vestidas con uniformes rojos que parecían un poco más decorados que los que habíamos visto hasta ahora y caminaron hacia nosotros. El comandante frente a nosotros los saludó con una reverencia al igual que los soldados. Por reflejo hice lo mismo, pero Alex permaneció inmóvil. El nuevo grupo nos examinó de cerca. Uno de ellos miró fijamente a Alex mientras tomaba su barbilla y giraba su rostro de izquierda a derecha. Yo tenía miedo en mi mente. No podía imaginar una manera de salir de esto. Un grupo de soldados salió de la aeronave uniéndose a los demás. Estaba claro que nuestra llegada se consideraba de alta prioridad y que estaba haciéndose cumplir la seguridad en este sitio. Otro vehículo negro, esta vez del tamaño de un autobús, se acercó a nosotros desde una abertura arqueada al otro lado de la plaza. Nos obligaron a entrar junto con las mujeres y 5 soldados. Esta vez, sin embargo, pudimos ver por las ventanas. No nos llevaron muy lejos, solo a otro lugar como del mismo estilo. Los grandes edificios oscuros, incluida la torre, se sentían desolados y lúgubres. Más lejos podíamos ver otro cohete siendo movido a la plataforma de lanzamiento. ¿Ves eso? Parece un V2, probablemente un misil, susurró Alex. Me pregunto, ¿cuál será la carga útil? Dije. Probablemente no esté hecho para la destrucción masiva. No hay grandes poblaciones aquí. Piensa en eso por un segundo. Probablemente nunca se hayan encontrado con un ejército de más de 10,000 soldados. Tal vez ni siquiera eso. Nunca tuvieron su batalla del Somme. Mira sus armas, no son automáticas. No creo que alguna vez hayan tenido una razón para masacrar a miles y miles de fuerzas enemigas con ametralladoras. ¿Oh sí?, dijo Alex. El autobús se detuvo en una plataforma de metal patrullada por uno de los guardias de la prisión que descendió al suelo. Nos llevó a un camino subterráneo tan ancho como una autopista que estaba iluminada por tenues luces verdes en el techo.
El autobús pasó por encima de un puente. Toneladas de agua fluían desde arriba por ambos lados. El rugido de la cascada era ensordecedor y la niebla que se elevaba desde abajo envolvió el vehículo. Vaya, es asombroso cuánto han construido, dijo Alex. Bueno, la verdad a mí no me asombra. Usando esclavos puedes lograr cualquier cosa, dije sarcásticamente. El autobús se detuvo al otro lado del puente. Primero no entendí por qué, ya que todavía estábamos en medio del camino, pero luego noté la pequeña puerta a nuestro lado derecho. Una de las mujeres se levantó y señaló a Alex. Una confusión apareció en su rostro. Un soldado se puso de pie y lo agarró del brazo, diciéndole algo que no podíamos entender. «Espera, ¿a dónde lo llevan?», pregunté genuinamente mientras lo bajaban del autobús. «¡Alex! ¡Alex! ¡No te vayas! ¡Hey! ¡Deténganse!». «Está bien, Lester. No nos harán daño, ¿lo recuerdas? Somos demasiado valiosos. Si sabes dónde estoy retenido, por favor encuéntrame», Alex gritó. Estaba a mitad de camino cuando terminó su oración. Puse mis manos en la ventana mientras lo veía entrar a esa habitación. «¡Alex!», grité y luego susurré para mis adentros. «¡Oh, carajo, carajo, carajo!». Hice lo mejor que pude para memorizar todo lo que vi y en qué orden lo vi para poder encontrar el camino de regreso a esa puerta. Más adelante en el camino, un grupo de esclavos denisóvanos tuvo que hacerse a un lado para dejar pasar el autobús. Sus rostros estaban cubiertos de hollín y sudor. 10 minutos después, el autobús ingresó a una carretera más pequeña bloqueada por una barrera de protección que se abrió después de que uno de los soldados salió y tiró de una palanca. El camino por delante era una espiral descendente que conducía a lo que parecía ser el garage de antes, excepto que este estaba custodiado por soldados. ¿Por qué me habían llevado a un lugar tan seguro cuando llevaron a Alex a una pequeña habitación anónima? No podía entenderlo, pero mi instinto me dijo que eso no era una buena señal. Después de bajar unos cuantos pisos en ascensor, me llevaron a lo que parecía una instalación científica. Aquí las paredes eran blancas en lugar del gris típico y gran parte del personal usaban máscaras protectoras rojas. Me colocaron en una pequeña cámara. Me desvistieron completamente y lavaron mi cuerpo desnutrido con una manguera grande. El agua fría hizo que mi cuerpo se estremeciera y se entumeciera. Cuando terminaron, me sentaron encima de una mesa de examen en otra habitación. Mis dientes castañeteaban uno contra el otro. Me sentí desesperado y comencé a llorar. La última vez que había llorado fue cuando mi novia rompió conmigo en 7º grado. Los neandertales dieron un paso atrás cuando me vieron llorar a mares. Uno de los investigadores tomó un hisopo de algodón y recogió algunas de mis lágrimas. Ellos revisaron todo lo básico, desde mis reflejos, mi corazón, mis oídos, mis ojos, hasta, vergonzosamente, mis partes privadas. Además de la última parte, no era muy diferente a un chequeo en el consultorio médico. Los oficiales consultaron con los investigadores durante unos minutos y luego me llevaron a otra habitación. Era completamente circular. No tenía abarrotes de prisión, solo una gran ventana hecha de vidrio forzado, pero claramente era una celda. Solo contenía una litera y un taburete grande que pronto descubrí que era un inodoro. Por suerte podía tirar de la cadena aquí. Tan pronto como entré en la habitación, la puerta se cerró detrás de mí. Yo me acerqué a la ventana. Todos estaban de pie al otro lado, observándome. Uno de los oficiales encendió un cigarrillo. Un altavoz en el techo crepitó y una voz comenzó a hablar. «¡Yo no puedo entenderte!», grité. Por supuesto, ellos sabían eso. Lo más probable es que solo estuvieran probando el sistema. Había estudiado los restos de su especie durante años, imaginándolos siempre en un contexto neolítico como trogloditas empuñando lanzas. Pero ahora, mientras miraban mi cuerpo desnutrido, vestidos con sus elegantes uniformes, las tomas han cambiado. Aquí yo era el hombre de las cavernas prehistórico que reaparecía de un pasado olvidado hace demasiado tiempo. La comida que me dieron aquí fue un poco mejor que la comida que nos dieron antes.
En su gran mayoría era vegetariana, aunque a veces contenía carne. Quizás de mamut. Solo que no me agradaba demasiado. Estaba, según mis estándares, poco cocida. Me mantuvieron adentro de esta habitación durante mucho tiempo. Me estaban constantemente monitoreando. Todos los días seguía la misma rutina. Primero probaron mi resistencia y fuerza física. Trataron de determinar mis límites. Luego probaron mi cognición con diferentes tipos de pruebas de resolución de problemas, similares a lo que encontrarías en las pruebas estándares de coeficiente intelectual. Y por último me interrogaron con diferentes métodos. La forma más exitosa de comunicarse fue dibujando. Personalmente no soy un pintor muy hábil, pero aún podía explicar ciertos conceptos básicos. Sin embargo, traté de aprender todo lo que pude sobre su idioma durante este tiempo. Incluso me dieron un léxico, pero fue extremadamente difícil. No pude entender más que unas pocas palabras, signos y nombres. Tuve cierto éxito en la traducción de su sistema numérico. La principal diferencia era que no usaban el sistema decimal, sino el sistema duodecimal. Sus objetivos al comunicarse conmigo parecían ser comprender la tecnología que habíamos traído con nosotros y de dónde procedíamos. Siempre nos dieron nuestros teléfonos, tanto el mío como el de Alex, y me indicaron que les explicara. Sus baterías habían agotado, lo que parecían entender, pero no me creyeron cuando dije que ignoraba cómo cargarlas de nuevo. Sin embargo, dibujé satélites de comunicación orbitando la Tierra y aunque eso estaba más allá de su nivel actual de tecnología, la idea no les parecía completamente ajena. En todo caso, parecían bastante impresionados por ello, como si ellos mismos acabaran de empezar a pensar en esas cosas. En cuanto a mi lugar de origen, mentí deliberadamente para evitar que me bloquearan el paso en caso de que pudiera escapar más tarde. Curiosamente, nunca recurrieron a la tortura. Parecían preocuparse mucho por mi salud a pesar de que todavía estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante. Un día, durante uno de los interrogatorios, me mostraron fotografías en blanco y negro de fósiles. En uno de ellos había una calavera. Había pertenecido a un Homo sapiens anatómicamente moderno. El interrogador puso un mapa del mundo sobre la mesa y señaló un área en el este de África. Asentí e inspeccioné la región más de cerca que antes. Para mi sorpresa, noté un par de lagos grandes, pero aún pequeños en el mapa en las cercanías de lo que habría sido Tanzania en mi mundo. Primero no pensé mucho en esto, pero después de regresar a mi habitación más tarde, pensé mucho en ellos. Ellos no pertenecían ahí. No podía estar del todo seguro porque no tenía una imagen perfecta del mapa del mundo en mi cabeza, pero me convencí más o menos de que esos lagos no eran parte de mi mundo. Tal vez, pensé, eran el punto de divergencia. Tal vez eran cráteres. Algo debió habernos golpeado en este mundo antes de que tuviéramos tiempo de salir de África, pensé, pero después de lo que hicieran los antepasados de los neandertales. Abrí los ojos y dije en voz alta: «Dios mío, creo que nos extinguimos». Después de un mes o dos no había aprendido cómo funcionaba su calendario, así que no estoy seguro de qué unidad de tiempo habrían usado. Las puertas se abrían en medio de la noche. Podía ver las siluetas de los investigadores y oficiales al otro lado de la ventana. Una luz roja los iluminó por detrás y la sombra del humo del cigarro se elevó hasta el techo. Una pequeña figura y oscura entró en la habitación. Una fuerte voz salió de los altavoces. No me hablaba a mí, sino a la figura que acababa de entrar en mi habitación. Los latidos de mi corazón se aceleraron y pensé que se me iba a salir del pecho. Me escondí debajo de mis sábanas. Cuando la figura entró en la luz roja que venía de la ventana, me percaté de que era una pequeña. Teniendo en cuenta su estatura, que era comparación con las otras mujeres y lo juvenil que se veía, me quedó claro que era un adolescente. No era mayor a más de 16 años.
No me tomó mucho tiempo entender lo que estaba pasando. Su ética reproductiva no se parecía en nada a la mía. Rápidamente me levanté de la cama, cubriendo mi cuerpo sin ropa con las sábanas y me acerqué a la ventana. ¡No pueden hacerme esto!, grité golpeando el vidrio con ambas manos. ¡Sáquenla de aquí! ¡Vamos! ¡Por favor! Fue un acto desesperado. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada como de costumbre. La chica se escondió en un rincón cuando me vio y yo me escondía en el otro extremo de la habitación. El orador siguió hablando y después de unos minutos, la chica intentó acercarse a mí. Caminó lentamente hacia mí, pero tan pronto como se acercó demasiado, corrí rápidamente hacia el otro lado de la habitación. ¿Ella había sido forzada de alguna manera? Tal vez amenazaron a su familia o se había ofrecido como voluntaria por honor. Pero eso no importaba, yo estaba siendo forzado. Yo sabía que habían probado mis habilidades, compararon mi potencial hereditario con el suyo y decidieron mezclar su especie con la mía para crear un ser superior. Tal vez para finalmente superar a los denisóvanos. ¡No entienden! ¡Esto es un error! ¡Se están condenando al olvido!, grité. No sabía cómo explicarlo para que pudieran entenderlo. Seguí huyendo de la chica tan pronto como se me acercaba. Por la mañana, cuando se encendieron las luces, podía verla mejor. Vestía telas finas, revelando su cuerpo debajo y su cabello era negro. Estaba sin ropa, parecía triste, pero no habían lágrimas en sus grandes ojos. Su respiración acelerada me dejó claro que tenía tanto miedo como yo, si no es que más. No me dieron de comer ni a la chica este día. Empecé a llorar por segunda vez en este lugar. Ellos sabían lo que estaban haciendo, sin comida ni agua, hasta que, al darme cuenta de esto, de la inutilidad de todo, una vez más golpeé la ventana. ¡Carajo, ella es tan joven! ¡Maldita sea! Mi voz resonó en la nada. El comandante encendió un cigarrillo. De acuerdo con estas personas, tuve que asumir que no importaba cuán joven fuera la chica mientras fuera fértil. Me negué durante 3 días, tanto la chica como yo nos moríamos de sed. Lo más probable es que no me dejarían morir, pero estaba bastante seguro de que la sacrificarían. Al final no podía dejar que eso sucediera. Durante los 3 días siguientes traté de comunicarme con ella. Por supuesto, no nos entendíamos, pero aprendimos los nombres de los demás. Su nombre era Dura. Yo lloré por tercera vez durante el acto. Cerré los ojos y traté de imaginar algo, a alguien más. Pero por supuesto no había ningún placer. Todo lo que sentí fue ira hacia mis captores que nos miraban en silencio. Al cuarto día entraron y se la llevaron. Traté de decirles lo que sentía y que, aunque no entendieron mis palabras, creo que entendieron el mensaje. Al día siguiente me dieron una comida bastante sustanciosa. Esta vez incluso agregaron frutas. Me parecían extraños, pero eso no me sorprendió. La mayoría de las frutas a las que estaba acostumbrado habían sido domesticadas, cultivadas durante milenios. Era natural que otra especie de homínido lo hiciera de manera diferente a nosotros. Había un sabor amargo en la mayoría de las frutas, pero aún así era una mejora con respecto a lo que me habían dado hasta ahora. Pasaron varios meses. Hice lo mejor que pude para olvidarme de Dura, tratando constantemente de convencerme de que no tenía otra opción. Los interminables exámenes e interrogatorios continuaron. De vez en cuando llegaban nuevos oficiales e investigadores para jugar con mi mente. Yo siempre cumplí. De vez en cuando intentaba preguntarles por el paradero de Alex, pero no tuve éxito. Cada vez que me llevaron a la sala de examen, traté de encontrar puntos débiles en su seguridad. Conté los guardias, las puertas y traté de idear un plan para escapar. Pero en mi condición debilitada y dada su fuerza física superior, no tenía oportunidad. Lentamente me rendí llorando hasta dormirme todas las noches. Pero una de esas noches todo cambió. Me despertó el sonido de un disparo. Alguien gritó y luego hubo otro disparo. Todo quedó en silencio por un minuto. Me senté y traté de escuchar, pero nada.
Todo lo que escuché fue mi aliento helado. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió. Apareció una figura fuertemente encapuchada y velada. ¿Hola? ¿Quién está ahí?, yo pregunté. La figura me agarró del brazo. Traté de luchar contra esa cosa, pero luego vi quién era. Era Dura. Ella quería que yo fuera con ella. Aunque estaba confundido acerca de lo que estaba pasando, mi instinto inmediatamente me dijo que aprovechara esta oportunidad. Cubrí mi cuerpo con las sábanas y la seguí por el pasillo. Llevaba una de las armas de los soldados, pero dadas las circunstancias estaba claro para mí que había escapado de alguna manera. Un investigador muerto a tiros yacía en el suelo sobre un charco de sangre. Dura fue rápida. Aunque solo podía ver sus ojos debajo de la capucha, podía decir que estaba decidida y que su vida dependía de su éxito en este intento. En cuanto a por qué había elegido salvarme, si eso era lo que estaba haciendo, yo no tenía idea. Había robado una especie de tarjeta y abierto puerta tras puerta. Ella se detuvo y me indicó que hiciera lo mismo. A la vuelta de la esquina podía escuchar charlas de radio. Dura cerró los ojos durante unos segundos. Luego cargó el rifle con un movimiento rápido, dobló la esquina y apretó el gatillo. ¡Carajo, carajo, carajo!, me susurré mientras seguía a Dura a la vuelta de la esquina. El guardia recibió un disparo en la cabeza justo entre los ojos y bloqueó la puerta del ascensor que me había traído a este lugar. Ella tomó el rifle, comprobó si estaba cargado y me lo entregó sin dudarlo. Era pesado, pero eso podría deberse a mi condición debilitada. Tan pronto como Dura tiró de la palanca del ascensor, sonó una alarma y una luz roja inundó el pasillo. Su escape debió haber sido informado ahora. Justo antes de que descendiera de la plataforma, un grupo de guardias vino corriendo hacia nosotros. Por suerte, este ascensor tenía un techo que hacía imposible que nos dispararan desde arriba. Dura recargó su rifle nuevamente y cuando nos acercamos al piso inferior sobre el garage se sentó y apuntó el rifle. Ella hizo un gesto hacia mí aparentemente diciéndome que me pusiera detrás de ella. Yo estaba demasiado asustado o demasiado frenético para usar el rifle en mi mano. Solo me cubrí detrás de ella. La alarma resonó en el garage. 4 guardias nos esperaban a unos metros de distancia. Dura disparó inmediatamente a uno de ellos y corrió hacia la derecha. Yo la seguí. Los otros 3 guardias gritaron y comenzaron a perseguirnos. Ambos dispararon contra nosotros, pero fallaron o quizás decidieron no dispararme porque me querían con vida. Me di la vuelta y disparé mi rifle sosteniéndolo contra mi vientre, golpeando a uno de los guardias en la pierna. Fue de pura suerte, yo no había apuntado a nada. Dura se detuvo junto a uno de los autos, disparó la manija de la puerta con su rifle y entró. Yo me senté junto a ella. Sin embargo, cuando Dura se alejó embistiendo la barrera de la carretera, los guardias no intentaron perseguirnos. Yo me hiperventilé cuando Dura aceleró a casi los 200 kilómetros por hora. El motor retumbó y rugió como una bestia furiosa. Dura se hizo a un lado y medio segundo después, un grupo de esclavos denosivanos pasó a nuestro lado. Iban caminando por el medio de la calle. A continuación vi la puerta de la habitación donde se habían llevado a Alex. Yo le grité a Dura que se detuviera señalando el costado del túnel. Ella simplemente me miró confundida. No tuvimos tiempo de parar. En ese momento sentí que traicioné a mi amigo, pero no tenía elección. Lo más probable, pensé, es que ya lo habían llevado a otro lugar de cualquier manera. Llegamos al puente justo a tiempo. El sonido del agua que caía ahogó el sonido del motor rugiente del coche. Dura frenó con fuerza. Casi volé a través del parabrisas. Perdimos el control sobre la carretera mojada y resbaladiza y luego, en un instante, nos detuvimos por completo. Dura salió a la carretera. No entendí lo que estaba pasando hasta que yo también salí. El vapor de agua formaba una niebla tan espesa a nuestro alrededor que era difícil respirar y detrás de toda esa niebla, al otro lado del puente, lo vi.
Era una barricada que habían levantado para detenernos. Dura se paró frente a mí con su rifle sobre su hombro y miró las sombras detrás de la niebla. No podíamos volver de donde habíamos venido. No tenía idea de cómo saldríamos de esta situación. Dura no compartía mi incertidumbre. Ella se dio la vuelta y caminó hacia mí con pasos firmes. Estaba confundido, asustado y listo para rendirme, pero Dura aún parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Ella me agarró la mano, dijo algo que no pude entender y me arrastró hasta el borde del puente. Sin dudarlo, me subió a él. Yo miré a mi alrededor. Los autos en el otro extremo del puente encendieron sus motores. Ellos sabían lo que estaba pasando y yo también, aunque no quería creerlo. Yo me subí junto a Dura. Tomé su pequeña mano entre las mías y la miré a los ojos. Entonces saltamos. Ellos sabían lo que estaba pasando y yo escapé con ella. Después de unos segundos resurgimos dentro de un agua subterránea. Yo salí del agua y ayudé a Dura, que no podía nadar con toda su ropa gruesa, a tierra. Ella todavía tenía su rifle, pero yo había perdido el mío. Una luz ultravioleta azul brilló sobre nosotros desde el techo. Me congelé en mi lugar mientras miraba alrededor. La habitación me recordaba a un baño turco. Estaba llena de mujeres neandertales sin ropa. Se tendieron sobre rocas talladas o flotaban de espaldas en el agua fumando largas pipas. Después de unos segundos noté que no se preocupaban por nosotros. Estaban tan locas por lo que fuera que estaban fumando. Creo que están fumando opio, me dije incrédulo. Dura, ahora cojeando de su pierna izquierda, comenzó a caminar. Una de las mujeres agarró su pierna con un agarre débil. Dura apuntó su rifle hacia ella y apretó el gatillo sin dudarlo, pero nada pasó. La munición debió haberse arruinado bajo el agua. Ella giró el rifle y golpeó a la mujer en la cabeza con él. Nadie reaccionó. Había un conjunto de ropa roja en la pared. Dura lo señaló. Yo me los puse y me tapé la cara. No engañaría a nadie por mucho tiempo, pero tal vez me daría unos cuantos minutos más. Subimos sigilosamente un tramo de escaleras y entramos en un pasillo vacío. Doblamos la esquina para encontrar otro pasillo vacío. Luego subimos otro tramo de escaleras y entramos en un tercer pasillo igualmente vacío. Era un laberinto. De vez en cuando nos cruzábamos con algunos civiles o trabajadores que no estaban de servicio. Ellos no parecían saber quiénes éramos. Entramos en un largo pasillo con guardias armados en el otro extremo. Ambas paredes tenían hileras de huecos con barrotes llenos de prisioneros denisovanos, todos ellos gritando y gimiendo. Por lo que pude ver, habían sido capturados recientemente y sus espíritus aún no estaban completamente rotos. Los guardias nos gritaron en cuanto nos vieron. Uno de ellos tomó su radio de su cinturón y gritó algo. Intentamos regresar, pero nos detuvimos en seco cuando escuchamos más guardias que venían de esa dirección. Una vez más estábamos atrapados. A los guardias del otro extremo se les unió un grupo de soldados que comenzaban a caminar por el pasillo hacia nosotros. Ya no teníamos con qué defendernos. Estaba seguro de que esto era todo, el final de nuestro inútil intento de escapar. Pero Dura, demasiado baja para alcanzarlo, señaló lo que parecía un conjunto de controladores en la pared. Dura me gritó. Salí de mi parálisis y agarré la palanca más grande del panel, pero Dura seguía tratando de decirme algo. Yo lo estaba haciendo mal de alguna manera. Tuve que parar, mirar el panel y pensar. Era una tarea casi imposible. Junto a la palanca habían juegos de interruptores metálicos. Sin pensar en lo que podría hacer, comencé a voltearlos todos en un movimiento frenético. Dura apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Es hora de tirar de la palanca. Y aunque todo eso sucedió en menos de un minuto, se sintió como una eternidad. Al principio pensé que la palanca estaba atascada, pero solo yo estaba más débil que nunca. Los soldados habían comenzado a correr hacia nosotros ahora e incluso me dispararon.
Probablemente no siguieron sus órdenes, dado que habían evitado dispararme antes, sino que actuaron por miedo a lo que estaba haciendo. Las balas rebotaron en las paredes junto a mi cabeza. Yo grité, agarré la palanca con la otra mano también y usé el peso de mi cuerpo para bajarla. Hizo un crujido, creo que funcionó. No tenía idea de lo que sucedería, pero no tuve que esperar mucho tiempo para averiguarlo. Las celdas representaron los interruptores que se abrieron y los prisioneros se filtraron y se volvieron contra sus torturadores. El caos continuó todo el plan. Dura me tomó de la mano y pasó sigilosamente por encima de todo. En medio del pasillo, cerca del suelo, había un conducto de ventilación. Dura agarró un rifle de un soldado que estaba siendo atacado por un denisovano y abrió el eje de una patada. Nosotros nos arrastramos adentro. El eco de los gritos se desvaneció a medida que avanzábamos. El aire que fluía a través de él estaba helado. Después de algún tiempo pasamos por encima de una habitación donde dos investigadores examinaban algo sobre una gran mesa redonda. Yo me detuve y miré por la salida de aire. ¿Alex? Los investigadores me miraron. Sus bocas estaban cubiertas con mascarillas quirúrgicas. Mi corazón cayó hacia mis pies. El cuerpo sin ropa de Alex estaba atado a la mesa como una versión macabra del hombre Vitruvio. Le faltaba la cabeza. Dura, que se arrastró frente a mí, me hizo un gesto para que continuara. Yo no tuve más remedio que cumplir. Dios mío, él está muerto. Mi amigo ha muerto por mi culpa, susurré, tratando de contener las lágrimas. Tal vez había muerto por error o tal vez habían elegido examinar su cuerpo mientras se concentraban en mi mente. Un entumecimiento se apoderó de mí. Mi mejor amigo estaba muerto. Escuché sus últimas palabras como un eco dentro de mi cabeza mientras seguía adelante. Hay un cierto equilibrio aquí, ¿sabes? Esa frase seguía mi cabeza en toda mi mente. Gateamos, trepamos y saltamos a diferentes pisos. Mis manos se volvieron heladas por la superficie metálica, luego rojas, luego entumecidas, duras y pálidas. Si no salía de aquí pronto, me congelaría. Cuando finalmente salimos, nos encontramos dentro de la mina. Los esclavos no hicieron nada para detenernos. De hecho, actuaron como si nos estuvieran teniendo miedo. Yo los compadecí mientras pasábamos corriendo junto a ellos, tratando de encontrar el camino hacia la superficie. Su miseria no conocía simplemente los límites. Su único delito fue pertenecer a la especie equivocada que aparentemente estaba fuera del círculo de empatía del Neandertal. Me preguntaba cómo era la vida en el corazón de la civilización denisovana. Los tratantes de esclavos neandertales que golpeaban con sus largos látigos negros, por supuesto no parecían haber sido informados sobre nosotros. Caminamos por un sendero estrecho. A nuestra derecha, los mineros estaban cortando el lecho rocoso con sus pesados picos y a nuestra izquierda había un profundo acantilado revelando un oscuro cañón que los mineros debían haber excavado durante más de un siglo o más. Lentamente nuestra piel se cubrió de mugre negra. Una respiración se sintió como fumar un paquete completo de cigarrillos. En el otro extremo del abismo habían soldados armados, hablando por sus radios, encendiendo las luces de sus linternas en la cara de todos para ver si éramos nosotros. Dura siguió adelante sin ninguna señal para darse por vencida, pero no podía decir si sabía a dónde ir. Todo lo que pude decir fue que seguíamos caminando hacia arriba. Después de algún tiempo de esta caminata constante, se detuvo. Siguió un ruido retumbante profundo, aparentemente proveniente de la superficie, y un segundo después, algunas estalactitas cayeron al abismo desde arriba. Supuse que era el lanzamiento de un cohete, lo que significaba que finalmente estábamos cerca de la superficie. Dura se quedó quieta por un momento, como si estuviera contemplando en qué dirección ir a continuación. Luego me dijo algo y siguió. Llegamos a un par de escaleras circulares. Eran tan estrechas y oscuras que se extendían a lo lejos desde el fondo.
Lentamente, mientras yo me encorvaba detrás de ella, Dura subió las escaleras. En algún lugar escuchamos una charla de radio, unos metros más arriba. Sentí como si mi corazón se detuviera. Contuve la respiración. Dura se sentó y verificó si su rifle estaba cargado. Luego lo apuntó frente a ella. El soldado que estaba encima de nosotros también debió habernos oído porque nos esperaba cuando bajó. Se apretó contra la pared como una sombra. Disparó primero, pero solo por una fracción de segundo. El sonido de los cañonazos se amplificó en la escalera. Sentí una punzada de dolor en el hombro. Fui golpeado. El soldado, con su gran mano sobre el pecho, cayó. Yo toqué sobre mi hombro. La bala lo había atravesado. Extrañamente, el dolor que me causó no me molestó tanto. Pero eso probablemente solo se debía al frío y a mi conmoción. La bala simplemente lo atravesó. Y por segunda vez desde que llegué aquí, mis ojos tuvieron que acostumbrarse a la luz del día después de haber estado expuesto a nada más que las luces tenues durante mucho tiempo. Parecía que habíamos salido por una salida de emergencia que no se usaba mucho. La torre estaba tal vez a 1 milla de distancia. Esto estaba más cerca de la plataforma de lanzamiento. Eso fue suerte. El área había sido evacuada justo antes del último lanzamiento. Fuertes sirenas lanzaron un sonido profundo y espeluznante. Se podían escuchar desde la torre. Estaban en estado de alerta roja, todo por nuestra fuga. 2 aeronaves flotaban en el aire con una fina capa de nieve encima. A unos metros había un estacionamiento. Estaba vacío a excepción de un camión. El guardia de la escalera debió haber llegado a ella. Eran del mismo tipo que los cazadores habían usado. Dura subió al interior. Esto tenía sentido. No podíamos llegar muy lejos a pie. Sin embargo, el camino atravesaba el sitio. Arrancó el motor alcanzando apenas los pedales. Ella me dio el rifle. Esto era todo. La única oportunidad de salir. Los soldados ya se acercaban rápidamente. Nos dispararon, pero tan pronto como alcanzamos la velocidad máxima, no pudieron hacer mucho más que vernos pasar a toda velocidad. El vehículo grande casi se cae balanceándose sobre el lado izquierdo cuando Dura tomó una curva pronunciada al lado de la torre. Apunté el rifle por la ventana a mi derecha y disparé a un par de soldados que entraban en autos que parecían Ferraris negros de los 80s. Pero yo lamentablemente no le di a ninguno. Atravesábamos las puertas que conducían fuera del sitio mientras los guardias saltaban lejos de él. Afortunadamente nadie parecía demasiado ansioso por disparar a matar, lo que hizo que nuestro escape fuera mucho más fácil de lo que hubiera sido de otra manera. Los 3 autos nos siguieron en silencio. Este era el mismo camino al que nos habían llevado los cazadores después de capturarnos a Alex y a mí. Mantuve los ojos abiertos para ver la colina que habíamos escalado. ¿Sería capaz de volver? Había perdido mucho peso desde que llegué aquí y probablemente ya cabría dentro de la abertura. Y Dura definitivamente era lo suficientemente pequeña. Yo no iba a dejarla en este lugar hostil, no después de que ella me ayudara a escapar. Sin embargo, un rinoceronte lanudo increíble de ver, incluso en mi condición actual, se paró en el camino frente a nosotros. Dura lo ignoró y siguió conduciendo directamente hacia él a toda velocidad. Ella lo miró con determinación en sus ojos. Yo me estaba poniendo nervioso. «Dura, ¿qué estás haciendo? ¡Gira a la izquierda!», yo dije. Empecé a señalar con la mano para tratar de hacerla entender, pero ella no escuchó. Incluso intenté girar el volante, pero ella me empujó con un gruñido contundente. Y luego, a solo un segundo o menos de golpear al rinoceronte, giró bruscamente hacia la izquierda. Yo caí a un lado. Dura sabía exactamente lo que estaba haciendo. Detrás de nosotros hubo un fuerte estruendo. Yo miré por la ventana. Nuestros perseguidores no habían visto al rinoceronte y se estrellaron contra él. Vi una colisión frontal fatal. El coche volaba por los aires y aterrizaba sobre su techo y los demás volcaban. Con suerte, la decisión dura de sacrificar al rinoceronte, que ahora yacía muerto en el camino, nos había dado el tiempo que necesitábamos. ¡Carajo!,
Dije y me relajé un poco, por primera vez desde que escapamos. Puse mi mano en mi hombro. Había comenzado a doler mucho más ahora. Dura apartó los ojos de la carretera por un segundo. Cuando vio el dolor en mi rostro, parecía genuinamente preocupada. Había un silencio en el camino. La luna, una luna sin huellas en su superficie, se podía ver débilmente contra el azul cielo. La luna, una luna sin huellas en su superficie, se podía ver débilmente contra el cielo azul. Y el sol pronto estaba a punto de ocultarse. Ya estaba anocheciendo cuando vi la colina. ¡Detente!, grité y le señalé. Traté de decir algunas palabras en su idioma para hacerle entender, pero ella parecía confundida. Finalmente detuvo el camión. No había tiempo que perder. Me señalé a mí mismo y luego hacia la colina. Luego la agarré del brazo y la obligué a seguirme hacia la profundidad del bosque. Caminamos pesadamente a través de la nieve, casi ahogándonos en ella. Sería fácil para los soldados seguir nuestras huellas. Volví a ver la carretera. Se podían ver 2 puntos negros en el cielo, creciendo lentamente. Eran dirigibles. Venían por nosotros. Tenía que encontrar la cueva rápido, pero después de todo este tiempo era difícil recordar exactamente dónde estaba. Pronto estaría completamente oscuro. Subimos a la colina y bajamos por el otro lado. Eso estuvo cerca. 15 minutos después lo encontré. No había nieve cerca de ella, como si se hubiera derretido debido al aire más caliente que salía de ella. Dura, comprensiblemente confundida, miró hacia la pequeña entrada. Me dolía el brazo y todo mi cuerpo temblaba. Si no regresaba pronto a mi mundo, moriría de hipotermia. Para caber en la abertura y especialmente en la segunda abertura interior, tuvimos que quitarnos la mayor cantidad de ropa posible. Traté de comunicarle esto a Dura, pero no estoy seguro del éxito que tuve. Empecé a quitarle los pesados mantos y capas que había usado para mezclarse con los guardias. Todo eso mientras yo señalaba la entrada. Ella simplemente se quedó ahí mirándome con la expresión más triste que había visto en toda mi vida. Tenía las mejillas rojas por el frío y la gran nariz mocosa. Su respiración turbia era rápida, revelando su miedo. Cuando una de las últimas prendas se cayó de su cuerpo, sus ojos se posaron en su vientre y cuando lo miré, vi por qué. Ella estaba embarazada. Tal vez estaba esperando a nuestro hijo. No había manera de que ella entrara por la segunda entrada en esa condición. ¡No, no, no!, susurré mientras comenzaba a llorar. 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi cabeza. Sabía que las aeronaves se acercaban cada segundo. Todavía no nos habían visto. Era imperativo que no nos encontraran o al menos prestaran especial atención a la cueva. Yo le volví a poner la ropa de Dura. No había escapatoria para ella. Iba a ser atrapada y yo estaba demasiado asustado, demasiado débil. Este momento es del que más me avergüenzo. Ella había pasado por todo esto, tratando de salvar al padre de su hijo y a ella misma. A pesar de que estaba embarazada, yo no tuve las agallas para quedarme a su lado en ese momento decisivo. Solo señalé a la derecha, con lágrimas corriendo por mis mejillas, y le dije que fuera en esa dirección y luego me señalé a mí y a la cueva. Después de eso, traté de hacerle entender que no podía decírselo a los soldados. Hice esto usando algunas palabras en su idioma que había aprendido y señalando la cueva. Luego hice la señal de silencio con mi dedo. No había forma de que yo supiera si entendía lo que quería decir. Solo podía tener fe o esperanza en que lo entendiera. Tal vez pensó que se encontraría conmigo al otro lado del acantilado. No lo sé, pero después de que le grité, ella hizo lo que le dije y se alejó. Afortunadamente, la falta de nieve fuera de la cueva significó que no dejamos huellas para que los soldados la siguieran. Lo único que escuché mientras me arrastraba por el pequeño pasaje fue el eco de mi llanto. Desde entonces he vuelto a la cueva una vez al mes y no he sabido ninguna señal de que alguien haya salido de ella. He puesto una gran roca frente a la entrada que no se puede mover fácilmente desde el interior y he apoyado algunos palos pesados contra ella para ver si alguien la mueve.
Hasta ahora parece que Dura mantuvo la cueva en secreto. Oh, mi amada, amada Dura. A estas alturas, si ella sobrevivió, mi hijo tiene 1 año. No ha pasado un día sin que yo piense en ellos. Lamento mi decisión de volver a mi mundo sin ella, pero durante este año me he mantenido ocupado. En la mesa detrás de mí en este momento hay algunas cosas que fueron muy difíciles de encontrar. Un montón de rifles automáticos y pistolas semiautomáticas. He encargado toneladas de munición para ellos, granadas, un lanzacohetes y mucho más en caso de que sea necesario. Yo voy a mostrarles la verdadera naturaleza del Homo sapiens. Ellos ni siquiera sabrán lo que los golpeó. Sin duda, les entregaré el mismísimo infierno hasta su casa.